Saludos, bienvenidos, esto es La Plaza en Llamas y os habla Ricard Arís desde los estudios de Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Hace unas semanas, en el mail de La Plaza en Llamas, recibimos un correo en el que nos hablaban de un proyecto llamado África Avanza. Se trata de la construcción de un digestor anaeróbico, es decir, de un sistema para reducir la materia orgánica y las bacterias fecales de las aguas residuales de esos países. Y además, en este proceso se consigue obtener, con este mismo proceso, una buena cantidad de gas metano. El coordinador de este proyecto es Miguel Ángel Contreras. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. ¿Qué beneficios puede traer para la sociedad africana la construcción de este proyecto? Por una parte, de la experiencia de cuando estuve allí, una de las cosas que observé era que para cualquier uso de cocina usaban, bueno, pues de madera, de prender madera. Entonces, bueno, pues era una zona bastante deforestada ya de por sí y pues tendría a más todavía. Eso por una parte, los beneficios que tendría la obtención de este gas para que lo utilizaran para cocinar. Por otra parte, la gestión de esos residuos que ahora mismo van a fosas sépticas. De ahí, por la permeabilidad que tiene el suelo, la característica del suelo que tienen allí, entonces todo eso va a parar a las aguas subterráneas, de donde el pueblo obtiene el agua para beber y en fin, para todos sus usos. Entonces, a través del digestor anaeróbico lo que conseguiríamos también es mejorar la calidad del agua subterránea que tienen, porque esta materia fecal la procesaríamos. Claro. No iría a parar a los pozos. Esta materia fecal, una vez procesada a través del digestor, lo que conseguimos es, después de haberle quitado productos que son bastante agresivos para la tierra, conseguimos unos productos muy ricos en nitratos y en fosfatos. Sí. Que es un abono genial para la tierra. Claro. Este proyecto tenía que empezar teóricamente en Mali, pero como me comentabas esta mañana por teléfono, a causa del conflicto bélico que se está produciendo allí, es probable que se traslade a otro país, quizás Zambia, ¿no? Sí. ¿Qué planes de futuro hay en realidad? Bueno, pues sobre esto, a través de una pareja, de un matrimonio de amigos que viajaron hacia Sudáfrica y que estando aquí en España colaboraban en algunas ONGs, han seguido allí en Sudáfrica colaborando con algunas. Entonces, una de ellas opera en Zambia. Se dedican a reforestar, a la reforestación de zonas. Entonces, se han interesado por el proyecto precisamente por uno de los beneficios que obtenemos con ello, evitar la deforestación de las zonas. Claro. Entonces, a través de esta ONG me han dicho que bueno, que vamos a ver si a través de ellos podemos conseguir algunos fondos para poder desarrollarlo, en principio en Zambia. Pues Miguel Ángel Contreras, mucha suerte con este proyecto. Esperamos que dándole un poquito de difusión pueda llegar más adelante y tenga mucho éxito y mucha suerte, repito, en este proyecto. Bien, pues muchas gracias. De todas formas, sí, hay algo más de información en una página en Facebook que se llama África Avanza. Perfecto, pues... Donde tengo ahí algunos vídeos de 3-4 minutos de cuando estuve allí, de mi experiencia allí y de donde cuento un poquito pues sobre la forma de vida que tienen allí, en fin. Pues, interesante, desde luego que sí. Por supuesto, y por eso queríamos traerlo esta semana a la Plaza Llamas, porque nos parecía un proyecto no solo solidario y muy bueno para la sociedad africana, sino pues por eso, ¿no? Porque tenía mucho interés. Repito, podéis ver todos los vídeos que comentaba Miguel Ángel en su página de Facebook África Avanza. Muchas gracias, Miguel Ángel, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Y vosotros que nos estáis viendo, ya lo sabéis, estáis viendo Canal 33 y esto es La Plaza en Llamas. Y esta semana tengo el placer de compartir tertulia con 3 tertulianos de lujo. Los tenemos cada semana, no estos tertulianos, sino quiero decir tertulianos de lujo, pero a mí esta semana me hace especial ilusión contar con Fernando Prieto, profesor, periodista de la agencia EFE, y experto en información internacional. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? También con Javier Couso, que es trabajador audiovisual y activista. Muy buenas noches. Buenas noches. Que por cierto ya estuviste aquí hace un año y pico,
año, si no recuerdo Hace mal. bastante. ¿Verdad? También creo que con Fernando, hablando Sí, de coincidimos. Cuba y algún tema más. Y también la tercera pata de esta tertulia va a ser Alberto Sotillos, que es asesor en comunicación, colaborador de Diario Progresista, miembro del PSOE. Y un clásico de la Plaza en Llamas, muy bienvenido. El placer es mío. Como siempre. Como siempre también, Patricio Ríos se va a encargar de las redes sociales. Muy buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Ricard, y buenas noches a todos los que nos estáis viendo. Ya sabéis que nos gusta mucho que participéis en la tertulia con nosotros. Esta noche vamos a tratar dos temas bastante densos, como puede ser el de la justicia universal y el de la situación de conflicto que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Entonces, bueno, os pedimos que si queréis comentarnos cosas o preguntar algún tipo de cuestión a nuestros tertulianos, utilicéis el hashtag JUniversalenllamas. Yo trasladaré todas aquellos comentarios y consultas que nos vayáis remitiendo. Ya sabéis que a través de redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en nuestro canal de YouTube, podéis encontrarnos y encontrar toda la información de lo que vamos haciendo en el programa y de lo que vamos publicando. También tenéis nuestra página web donde tenéis todos los programas que hemos ido teniendo y podéis echar un vistazo a los clásicos de otros momentos de este año y de años anteriores. Por eso, animaros a participar y iré comentando por aquí lo que nos vayáis diciendo. Y acordaros también que nos podéis ver en la red de difusiones de este programa desde Barcelona y el Maresma en la tele.cat, desde Andalucía en Televisión de Carmona y desde Madrid en Teleca y lógicamente aquí en Canal 33. Lo podéis consultar, por cierto, en nuestra pestañita en el blog que comentaba antes Patricia, pues también hay una pestañita en ese blog que se llama Redifusión y en ese blog encontraréis los horarios, los días exactamente que se reemiten nuestros programas. Por cierto, la semana que viene tenemos un programa muy especial, es un debate de partidos pequeños para las europeas. Nos encanta este tema y hemos hecho entrevistas durante varias semanas a varios miembros de varios partidos políticos pequeños y la semana que viene tendremos un especial y esta es la promo de este programa. Fin de la cita. Que no somos iguales. Y hay que felicitar a David Páramo por la creación de esta promo, que ha quedado muy chula, y recordar que los partidos que van a estar presentes en este programa van a ser Vox, Partido X, Podemos y se me olvidó, y Equo. Siempre se me olvida uno, como son 4, no sé por qué. Acostumbrado a los 3 tertulianos, con uno más me despisto. Dicho esto, es el momento fantástico, maravilloso e increíble de decir eso de que arda la plaza. El Partido Popular de Mariano Rajoy se ha propuesto acabar con la justicia universal en España. Los conservadores han tramitado su proposición de ley por vía de urgencia para que sea votada y aprobada el próximo jueves y de esta manera cerrar una quincena de casos judiciales abiertos que podrían resultar molestos para este gobierno. Entre ellos encontramos algunos muy sonados, como la de la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Irak, el caso Tíbet, que persigue al expresidente chino Jiang Zemin, el caso de los vuelos de la CIA, el caso de la flotilla de la libertad en Gaza o el asesinato o el caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria en la Chile de Pinochet. Estos y una docena de crímenes más, como genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad, desaparición forzada o tortura, podrían quedar impunes si se consigue limitar la jurisdicción universal que está regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En fin, tertulianos, ¿cuál es vuestra postura sobre este tema? Javier, por ejemplo. Bueno, pues yo verlo de una manera global, ¿no? Para mí es parte de una contrarreforma que está llevando este ministro, que nos lo vendieron como progre, pero parece ser que es integrista, y entre las que están pues la
la ley de las tasas judiciales para hacernos más difícil a los pobres o a los precarios el acceso a la justicia universal y gratuita, el ataque contra la mujer, la justicia universal en este caso, y bueno, también la ley Mordaza, ¿no? Entonces yo lo vería en ese proyecto, ¿no? Pero absolutamente en contra. O sea, para algo bueno que teníamos eso que llaman la marca España, que es defender la justicia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pues van y se lo cargan así de un zas. De un día para otro. Fernando, ¿qué opinas de todo esto? Me parece que hoy vamos a tener poco debate. Vaya. O por lo menos poco debate en el sentido que lo hemos tenido otras veces, Vale. porque creo que efectivamente es una medida muy inoportuna, que además ataca quizá el más noble principio que puede haber en el derecho, como es el derecho moderno, como es el de perseguir a aquel que comete un crimen independientemente de dónde lo cometa y contra quién lo cometa, y de la nacionalidad del que lo comete. Pero claro, ese principio no deja de ser un principio utópico y quijotesco, pues, ya que hablamos de España, ¿no? Han primado y priman más las relaciones políticas, comerciales, diplomáticas entre países. En este caso, pues bueno, ha venido todo por cuestiones con la persecución al expresidente chino Jiang Zemin, y obviamente pues ha influido muchísimo la presión de China sobre España, por cuanto que es un país con el que tenemos unos intereses económicos fortísimos. Pero es lamentable que tengamos que plegarnos a esas presiones por hacer un poco de dinero, por hacer un poco de negocio. A mí el principio como tal me parece un principio indudablemente ejemplar. Perseguir a quien comete un delito con independencia de dónde lo cometa y contra quién lo cometa. Por el mero hecho de cometerlo, hombre, con pruebas, claro. Sin embargo, no somos los únicos. Es decir, en España nos ha llamado la atención porque quizás ya hemos sido uno de los países más avanzados en ese terreno, ¿verdad? 12, 14 casos, 15 tal vez de primera página. Pero francamente, ese principio se aplica muy poco, por no decir que no se aplica. Alberto, ¿cómo lo ves? A mí me preocupa porque son derechos humanos, Claro. no es que vamos a juzgar al mundo entero, no son casos de violación flagrante de derechos humanos. Entonces lamento esto, como lamenté que en junio de 2009, con el gobierno de Zapatero, se diera lo que fue el primer recorte de la justicia universal, porque entonces, no ahora que ya se acaba por completo, en su momento Zapatero acabó con lo que sería la esencia de esa justicia universal cuando la quitó para la generalidad y la dejó solo para casos en los que afectaran a españoles. Bueno, por lo menos defendía universalmente a los españoles, pero ya no tenía ningún sentido, porque además apeló a algo que decía Fernando y que es muy duro. Si tú hablas de justicia universal y de derechos humanos, no puedes eliminarla diciendo que es que eso causa conflictos diplomáticos. Oiga, ¿qué es más importante, la defensa de los derechos humanos a nivel internacional o sus relaciones diplomáticas comerciales con quien sea? Si un país y un gobierno socialista antepone los intereses diplomáticos a la defensa de los derechos humanos internacionalmente, no tiene coherencia consigo mismo. Y luego esto ya es el fin definitivo, pero esto ya es directamente a la ruptura, porque antes por lo menos sí que podías defender algunos intereses clamorosos o algunos elementos de dignidad con tu propia sociedad, que es la que te ha puesto en ese gobierno. Ahora ya no queda ni eso, pero porque el gobierno del Partido Popular no es que tenga un mínimo de cordura, es que directamente, efectivamente, lo único que existe son los intereses comerciales, ni derechos humanos ni leches. Antes se aparentaba, aquí ya no. O sea que... No, yo lo que veo también es que el caso de China es un elemento comunicativo, que lo han lanzado así. Es muy difícil explicarle a alguien de un pueblo pequeño de que vamos a perseguir a los chinos, ¿no? A esa gran potencia emergente, ¿no? Hubiera bastado una sola cosa para que no hubiera problema con China, que es cambiar de naturalizados a naturales, porque la persona que puso la denuncia era naturales. Entonces, lo que creo es que evidencia, pues, siempre lo digo, una política exterior errática y además demasiado sumisa. Nosotros no somos un país enano, que no pintamos nada, somos una potencia media en el marco de la OTAN, con aliados, y se les puede explicar a los aliados, ¿no? Lo que pasa es que se han querido cargar, y ahí hablo ya más del caso que afecta a mi familia, ¿no? Un caso en el cual nos ha acompañado toda la justicia española de todos los niveles, o sea, tanto los juzgados de instrucción como el Tribunal Supremo, que por 2 veces se pronunció por unanimidad para reabrir el caso, y cuando se van cerrando todas, ahí tuvimos también, y le tengo que dar un zasca por aquí, los papeles de Wikileaks en el cual el gobierno de Zapatero estaba implicado, mientras yo me reunía con la vicepresidenta del gobierno, se estaban reuniendo con el gobierno de Estados Unidos para asesorar incluso al fiscal general del Estado a Estados Unidos para que no se investigara algo de un caso de un nacional español, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Yo creo que lo van a tener difícil, porque es que la ley es una chapuza, o sea, el proyecto de ley que están haciendo es una chapuza, porque deja la tutela judicial efectiva, que está recogida en el artículo 24 de la Constitución española, pues nos deja sin posibilidad de que se defienda a un ciudadano español, y nos abre muchas vías, ¿eh? Yo no sé y espero, yo me reuní con todos los grupos, entre ellos a la portavoz parlamentaria del Partido Socialista. Ellos pueden poner un recurso de constitucionalidad, porque tienen 50 diputados o 50 senadores, pero bueno, esperamos que el juez Santiago Pedraz, motu propio, ponga una cuestión de inconstitucionalidad, porque además en esta ley lo que se va a obligar es a la Fiscalía a que le obligue al juez a que lo archive. Y debería ser al revés, el juez ante la ley debería ver si está competente o no. Entonces nosotros pensamos que en el caso de mi hermano vamos a tener más vías para luchar, ¿no? Pero nos enfada mucho que siempre que la justicia da un paso, y tenemos que hablar de un ciudadano español que fue asesinado en extrañas circunstancias, además por aliados. No debería pasar nada en el marco del convenio bilateral de asistencia mutua en materia judicial y penal entre España y Estados Unidos. Mi padre era militar. Es que dentro de los militares hay criminales de guerra, y por muy estadounidenses que sean, pues deberían de dar explicaciones, ¿no? Entonces, bueno, nuestra familia, dentro de como lo hemos hecho siempre, de manera ciudadana, en el marco del Estado de Derecho y lo que nos permite la democracia, vamos a seguir, y el Estado de Derecho, pues vamos a seguir tanto aquí como en el extranjero, por lo menos hasta que podamos. Claro, pero es curioso, ¿no? De hecho lo habéis comentado vosotros también, que se están primando mucho más los intereses comerciales que no los intereses de los españoles, ¿no? Esto en realidad no puede causar problemas a largo plazo con las instituciones europeas porque no se cumplen unos pactos internacionales de derecho. No, porque están todos en el mismo saco. Es decir, vamos a ver, no existe una política exterior, y lo vamos a ver ahora cuando hablemos de Ucrania, creo. No existe, o sea, si existiera una política exterior verdaderamente común de la Unión Europea, pues probablemente eso que tú apuntas sería cierto. Tendríamos todos que jugar con las mismas cartas sobre el mismo tablero. Pero como no es verdad, y cada país actúa por su cuenta, y cada país tiene sus propios intereses, que a veces chocan con los del vecino, sí. Pues evidentemente se nos quedan buenos propósitos. O sea, el caso de José Couso es uno de los más fuertes, porque muchos lo hemos vivido de cerca, o relativamente de cerca. Pero claro, está el caso del asalto a la Embajada de España en Guatemala. Exacto. Los jesuitas. El padre de Acuría y sus compañeros. No sé, hay más, el caso Soria. Es decir, es que son ciudadanos españoles. Claro. Es que es una cosa, ya olvidados de justicia universal, es un asunto que compete a España porque hay un nacional español implicado, afectado, muerto. Con lo cual, oye, mira, en Estados Unidos, si a un nacional estadounidense le pasa algo fuera de su territorio nacional, o en Gran Bretaña, y es un país que conozco mejor que Estados Unidos, la justicia británica se moviliza y no para hasta que da con el asunto y lo aclara. Bueno, algunos incluso movilizan a su ejército. Y algunos movilizan a su ejército y movilizan a los SAS y buscan al tipo donde sea, ¿no? Entonces, claro, es lo que habíais apuntado, es que nuestra política exterior, la española, y luego la comunitaria, es una política, Espera un momento, Alberto, vamos a ver qué dicen en las redes sociales, que parece que está ardiendo un poco la plaza en las redes. Bueno, pues por ejemplo Millares nos dice que pasamos de ser un orgullo internacional a ejemplo de vergüenza y complicidad. Francisco Javier Terán dice: hemos cambiado la soberanía y dignidad por la amenaza de que China tenga el 20% de la deuda española. Sergio A dice: curioso que cuando hace falta cubrirse las espaldas cambian lo que haga falta, pero para cubrir al pueblo todo son excusas. Y Arti pregunta si no incumplimos tratados internacionales con esta actuación, se pregunta. José Le también comenta que es un frenazo a los crímenes del franquismo, dejando pendiente nuestra gran asignatura. Pues no está mal los comentarios, muy acertados, por cierto, todos los comentarios de Twitter. Alberto, te he cortado, perdón. No, tenemos la Corte Penal Internacional a la que hacemos ni puñetero caso desde España. No quiero decir, los tratados internacionales se violan constantemente. Este caso, ¿qué nos hace recordar? A mí por lo menos, cuando en España se consiguió detener al gran capo de la mafia china en España, duró en la cárcel 24 horas porque se perdieron las pruebas y salió libre. Saltaron todas las alarmas. No hace falta irse a la justicia universal, la justicia más rotunda, la que el domingo por la noche nos decían se ha detenido el mayor capo que estaba poniendo en riesgo la economía española.
Oye, a las 24 horas estaba libre, y luego la economía española era, por lo visto, la economía española era menos riesgo que el riesgo que suponía tener detenido al capo de la mafia. Libre y mosqueado, Alberto, perdona, porque quería meternos un puro. Sí, no, pero bueno, porque claro, se hicieron las cosas tan mal para sacarle... Se cabreó y... derecho. Entonces es la humillación completa. Y nos decían desde Twitter que evidentemente pasas del orgullo al bochorno. Pero es que los que lo justifican juegan con ese propio orgullo, porque dicen, es que España se estaba convirtiendo en el país desde el cual se empezaba a juzgar alegremente a todo el mundo. Claro que para algunos eso significa un motivo para ser español. Ahora que todo el mundo quiere separarse, ¿cuál es el proyecto? ¿Para qué ser español? Pues esas pequeñas cosas son las que dicen, bueno, pues mira, yo me alegro de ser español, me alegraba por lo del aborto, ahora ya no me puedo alegrar, me alegro por el avance en el matrimonio sexual, me alegro por la justicia universal. Y al final te acaban provocando que digas, ya no me queda nada. ¿Cuál es el motivo de ser español en este motivo? Porque ahora ya ni siquiera puedo decir que desde aquí se investiga... muchos catalanes ahora mismo. Claro, desde aquí ya no puedo decir, bueno, pero es que España ha servido para juzgar a grandes criminales, por lo menos para ponerles en tensión, bueno, Pinochet hasta tuvo sus más y sus menos, ya no nos queda ni eso. ¿Y por qué? Pues porque tenemos un artículo 135 en nuestra Constitución que viene a decir estos son los casos pragmáticos de anteponer la deuda a la humanidad. Yo de todas maneras, para volver a situar un poco lo de la ley de jurisdicción universal o la ley universal, no es de ahora. O sea, está en en 1870 ya en la ley orgánica del Poder Judicial ya se abrió a este país a que persiguiera, lo que pasa que luego, claro, no se pudo desarrollar y además surgía pues de toda, pues de lo bueno de la humanidad, porque no hay que olvidar que estos delitos, estamos persiguiendo delitos que ofenden al conjunto de la humanidad. Claro. Yo creo que este país va a tener muchos problemas porque nosotros hemos firmado muchísimos tratados que recogen en el ordenamiento jurídico interno leyes de este tipo, ¿no? Yo por recordar la Convención contra el Genocidio en 1948, la Convención de Ginebra del Derecho Internacional Humanitario del año 49 o la Convención contra la Tortura de 1984. Todo esto te obliga, según el Convenio de Viena, a cumplir. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de nuestro país? ¿Va a poner ahí una salvedad en el Convenio de Viena o va a denunciar los tratados? ¿Qué va a pasar? O sea, no tenemos que ser tan pesimistas y tan pragmáticos. Claro que es difícil, y claro que el derecho internacional es casi imposible ponerlo, pero sí tenemos que tener esa esperanza y tiene que ser, evidentemente, una seguridad global colectiva en ese sentido de la justicia, ¿no? Porque tú decías, el Tribunal Penal Internacional, ¿para qué sirve? Para juzgar a dictatorzuelos de tercera, de África, sobre todo la mayoría de ellos, y luego esas grandes democracias que se arrogan la vanguardia de los derechos humanos como Estados Unidos ni siquiera lo reconoce, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que seguir presionando para que la mayoría de los países lo acepten. Entonces sí, no será una utopía, ¿no? Pero es vergonzoso, la verdad, que cambiemos por eso de la deuda. Se le puede explicar a un aliado comercial, se le puede explicar muchas cosas, puedes llegar a acuerdos, pero no puedes hacer... quitarte además 14 casos que no son nada, o sea, es el 0,00 No, el número no es nada, pero tiene una fuerza mediática y una fuerza jurídica poderosísima, es decir, imputar, vamos a decirlo técnicamente, a Estados Unidos, China, Estados Unidos. China, claro. Es que claro, no estamos, es decir, y perdonadme de verdad, sobre todo tú por el supuesto que voy a plantear, si a tu hermano lo hubiera disparado, vamos, al hotel donde estaba tu hermano, y que desgraciadamente murió, le hubiera disparado un carro de combate iraquí en lugar de un carro de combate estadounidense, probablemente a estas horas el caso estaba resuelto. No, sí, siempre lo hemos dicho. O sea, por supuesto. Mi tío que además, estaba claro. Mi tío que es comandante y nos vino a asesorar, incluso tuvimos una charla de casi una hora con Mayor Oreja y con Gustavo Bariste y todo, que todos miraban al suelo porque no, sí, claro. Decía, no yo si disparo y me equivoco y mato a un periodista estadounidense, te aseguro que estoy en la cárcel. Claro. Pero no al contrario. Entonces esas cosas me ofenden. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a repetirlo de España. Nosotros tenemos aquí, algo que a mí no me gusta, lo digo personalmente, tenemos la base de Rota, la base más avanzada del escudo de misiles. Además, luego vamos a hablar de Ucrania, que no mira a Irán. O sea, ningún servicio secreto occidental prevé en los próximos 30 años ningún proyectil balístico iraní que alcance Europa. Y luego tenemos Morón, que es la tercera base logística aérea en la ruta atlántica de los estadounidenses para sus 800 bases y la fuerza de reacción rápida. Tenemos cosas para presionar. En el caso de mi hermano, por ejemplo, se podría hacer, pues haz algo, un gesto, lo que... A mí me gustaría, sobre todo,
Era difícil traerlos, porque la ley siempre tiene que estar respaldada por la fuerza, pero tener a esa gente que no sale desde hace 11 años de Estados Unidos con una espada de Damocles como criminales de guerra, que son como los SS, que mataron a sabiendas, además está el juez en su reconstrucción de los hechos, todos los peritos coincidieron, o sea que tenía los órganos de visión para ver perfectamente a quién estaba disparando, se acabaron con las 3 señales en directo. Entonces, un poquito de sentirnos orgullosos de nuestro país y un poquito de firmeza, sobre todo en esas cosas que yo creo que nos unen, que es la defensa de los derechos humanos y de los nacionales. Son de los ciudadanos del país. Es a quien representas. No es que sea la marca España la que estás defendiendo en el caso de Couso. Lo que estás defendiendo es la humanidad. Es que al final gobiernas para cosas muy concretas, para que tu ciudadanía, para que la gente, para que se pueda vivir en un estado democrático lo más mínimo posible. Porque si tú tienes la sensación de que como ciudadano español, pase lo que te pase fuera, va a haber impunidad absoluta, de que si tú estás fuera haciendo tu trabajo reconocido, cumpliendo las normas que tu propio país te ha dado para que estés cubriendo un acto de guerra... En ausencia de combates, y además. Y encima se te apunta violentamente y se te dispara, lo único que no esperas es que tu país diga, no, pero es que no puedo ayudarte porque estoy bajo la presión de... no quiero ni decirlo, entonces ya pues acabó. Es que son planteamientos, además son planteamientos muy poco sostenibles. Es decir, Julián Guita Parrado, que murió el mismo día que tu hermano... Sí. No, el día anterior. El día anterior, eso, tienes razón. No, nadie ha dicho nada porque murió en una acción de guerra. Es decir, Julio estaba en un puesto de mando del ejército norteamericano, cayó un pepino, de los pocos pepinos con criterio, con criterio militar, quiero decir, que lanzaron los iraquíes y tuvo la desgracia de que le alcanzó. El asunto de tu hermano es muchísimo más grave. Y los que estábamos en Qatar cubriendo las operaciones donde estaba el mando militar central, claro, sentíamos, por lo menos los españoles, sentíamos una gran vergüenza ajena y propia por lo que estaba pasando, porque las ruedas de prensa de aquel desgraciado 8 de abril, es que por más que le sacaras al portavoz americano, que era un general, que no era un sargentillo, era un general, Vincent Brooks, por más que le intentaras sacar información de qué había pasado en Bagdad aquella mañana, no había forma. Sí, que bueno, que se habían metido unos francotiradores en el hall del hotel, claro, y ahí la pregunta era del millón. Oiga, pues si se han metido en el hall del hotel, ¿por qué el tanque disparaba a la planta 14? Obviamente. O sea, vamos a ver, es que... Bueno, ahí cortó la rueda de prensa y dijo, los militares no son nunca los periodistas no son nunca objetivo militar. Y no hay más preguntas y se acabó. Ahí es curioso porque la tesis creo que ha presentado Bauluz, un compañero tuyo. ¿Alfonso? Sí, que yo me he leído el libro, que es muy bueno. Él desvela unos datos terribles, ¿no? Porque quien mandó disparar al coronel Perkins, que llevaba empotrados a periodistas de la Fox, de la ultraderechista Fox. Sí. O sea, mataron a 3 periodistas, silenciaron a los periodistas, porque los aterrorizaron durante ese tiempo, pocas crónicas hicieron, para que este señor en el Palacio Presidencial pusiera a su equipo de la Fox, que iba en su jeep, o sea, muy estadounidense, seguro que iba con su gorro, a que informaran, para que informaran como quisieran ellos, lo cual es horroroso. Yo cuando he estado en Estados Unidos, que hemos estado 3 veces, sí, propaganda pura y dura. Claro. Los estadounidenses no saben esto, la mayoría cuando una vez hablamos ante 12.000 personas, ellos lloraban, o sea, les pusimos el documental que hicieron los compañeros de Telecinco, no se lo creían, que su ejército hubiera matado a 3 periodistas, además en lugares donde no había combates, y mi hermano estaba en el Hotel Palestina. Aunque hubiera habido combate, bueno, aunque hubiera, pero bueno, pero es que es más grave en ausencia de combate. Un periodista de guerra, en situación de guerra, corre un riesgo inherente que todos sabemos porque somos del gremio y lo tenemos claro. El problema es cuando se le dispara y no esperas que te disparen porque no estás en una zona estrictamente de combate, porque además la prensa se mudó al Hotel Palestina en masa por indicaciones de la CNN, por indicaciones de los americanos, de la CNN, porque que era se la zona segura. Pentágono. La gente estaba normalmente en el Hotel Rashid, que era un hotel muy bueno, o en el Hotel Melia Mansur, que era también un hotel menos bueno, pero que también estaba muy bien situado porque tenías el centro de prensa nada más cruzar la calle. Era tan sencillo como que el ejército americano le dijo a los periodistas dónde tenían que estar y apuntó a donde había dicho que tenían que estar. Luego hay una leyenda urbana. Ese es el único resumen del asunto. Si la justicia española es incapaz de investigarlo, si el gobierno español es incapaz de considerar que es un tema de Estado capital... es capaz de investigarlo. Sí, la justicia es capaz y lo está investigando. Pero la justicia en España tiene el gran pie encima, que es en cuanto no se hace lo que exactamente el gobierno quiere, el gobierno tiene los instrumentos necesarios para controlarlo. Cuando ya se le escapaba, porque la justicia universal se le escapaba un poco en su control férreo, pues se la carga. Entonces, el único problema que tenemos de la ausencia de separación de poderes en este país y que además el poder que existe es absolutamente vendido. Porque si por lo menos tuviéramos un gobierno decente... Pero no te olvides de una cosa, hablamos de los nuestros, pero también hay que hablar de los de allí, porque claro, aquello ha pasado por 2 administraciones ya. Administración Bush, que evidentemente no iba a meter nada de baza en el asunto, y administración Obama, segundo mandato ya.
y tampoco han movido una. Sigue con Guantánamo. O sea, claro, sí que siguen con Guantánamo. Entonces, claro. En fin, este tema da para mucho. Da para muchísimo. Indigna para muchos. Indigna muchísimo. Claro. Realmente podríamos estar horas aquí hablando de este tema y saldrían mil cosas. Pero ya que Patricio Ríos se correrá una sección, tendríamos que pasar a su sección. No sé si quieres hacer una pequeña ronda de tweets antes. Sí, voy a comentar algunos que nos han llegado porque, bueno, es verdad que es un tema que despierta mucha indignación y así nos lo están diciendo, ¿no? Bueno, nos comenta don Ricardo que es bastante sencillo, que el Partido Popular no quiere ver otra vez a uno de sus compañeros en problemas como pasó con Pinochet. Luego, pues, Francisco Javier nos dice que siempre que hemos brillado por avances en derechos viene algún listo y nos hace retroceder al medievo. Sergio dice que a estas alturas hablar de políticas españolas es un tanto ingenuo si todo tiene que pasar por la aprobación de Bruselas. Y claro, José comenta, ¿no?, que si todo pasa por Bruselas, no votar en las europeas es condenarnos a nosotros mismos. O sea, que también aquí hay un alegato a nosotros. Exacto, además me da muy bien que digas esto, José, ¿verdad? Sí. José, porque la semana que viene, recuerdo, tendremos un pequeño debate de las europeas y obviamente no lo hacemos porque las europeas sean importantes, que lo son, sino porque realmente son muchísimo más importantes de lo que creemos todos que son. Y por eso queríamos traer a partidos pequeños. No sé si haremos uno de partidos grandes, lo dudo, porque les tienen otros medios y otros lugares para hablar sin tapujos. Pero en todo caso esperamos que la semana que viene estés aquí para ese programa especial, ese debate con 4 partidos. Ahora vamos a esa sección maravillosa de Patricio Río que se llama Expedientes H. En publicidad se estudia un tipo de forma de publicidad que es la del prescriptor. El prescriptor es aquella persona que se supone que nos ofrece a través de un anuncio pues, una garantía de que lo que nos van a vender pues bueno, pues está supervisado por esa persona conocida. Por eso ahora mismo tenemos bastantes ejemplos y he querido analizar uno que me ha tocado particularmente las narices. Vamos a verlo y lo comentamos. Ser periodista tiene estas cosas. Que a veces hay que dar malas noticias. Pero luego, cuando sales a la calle... Mamá, tengo el préstamo para el máster. Descubres que cada vez hay más buenas noticias. Y lo más curioso es que no las damos nosotros. Tenemos la financiación, ampliamos la nave. Las da la gente. En BBVA queremos impulsar esas buenas noticias. Y vamos a hacerlo financiando los proyectos que te ilusionan y nos sacan a todos adelante. Porque eso es lo que hace un banco que siempre responde. Entra en BBVA, financiamos tus buenas noticias. Bueno, primero salen 3 periodistas, voy a ponerlo entre comillas, periodistas, Carlos Herrera, Carme Chaparro y Roberto Arce. Estos son los 3 periodistas que han cobrado por hacer un anuncio para el BBVA. Solamente para que os quede claro, estos 3 periodistas pertenecen a... 2 de ellos están trabajando para Mediaset, Carme Chaparro en Informativos Telecinco, Roberto Arce en Noticias 4 y Carlos Herrera trabaja tanto para el diario ABC, que es Vocento, y también en Onda Cero, que es A3 Media Corporación. Solamente esos datos os los digo para que os deis cuenta de que esta gente no son freeriders, es decir, no son periodistas independientes, pertenecen a grupos que tienen unos intereses económicos determinados. Y evidentemente, no creo que se le ofrecieran esto a cualquier periodista, se lo ofrecen a unos periodistas muy determinados. Yo quiero analizar un poco el texto de este anuncio, que me parece muy ofensivo, por varias razones. Primero, la afirmación de que ser periodista tiene estas cosas y salen con cara de circunspección, como que, Dios mío, tiene estas cosas, que tenemos que informar de cosas. Bueno, no dice informar, de hecho, dice hay que dar malas noticias. Eso, en primer lugar, me parece, bueno, ya aparte de que un periodista su función es informar, no dar buenas o malas noticias y desde luego no establecer el maniqueísmo bueno o malo como una forma de hablar de información, sino que tú tienes que informar y que la gente sepa distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, pero no tienes que ser tú el que le diga lo que es. Pero sobre todo lo que es terrible es que ellos dicen que luego sales a la calle y escuchas frases del tipo mamá, tengo el préstamo para el máster. Ojo a la afirmación, con alegría, tengo un préstamo para un máster. O sea, ya estamos llegando al punto en el que hay que alegrarse porque un banco con el que te vas a hipotecar, ahora ya no con una casa, sino con un máster, porque
con las bonitas reformas educativas de los últimos años y el plan Bolonia, pues ahora un máster se lo puede pagar muy poca gente, con lo cual vas a tener, si quieres estudiar una formación superior, vas a tener que hipotecarte, ya no para vivir, sino para poder tener una formación que te permita ser competitivo, esa gran palabra. Y luego dice que descubres que las buenas noticias las da la gente, y la siguiente frase es: tenemos la financiación, ampliamos la nave. Es decir, solamente las noticias buenas son las relacionadas con el crecimiento económico, es decir, con el paradigma del capitalismo, en el que, por supuesto, no puedes cuestionarte que ampliar en términos de crecimiento por sí mismo no tiene por qué ser bueno. Hay muchos vídeos ilustrativos sobre el tema. Crecer sin ningún tipo de tope no tiene ningún tipo de sentido, y sin embargo en el capitalismo no se nos deja de recordar una y otra vez que hay que crecer. Entonces, bueno, me cabrea que se utilice, que un periodista se preste a este tipo de anuncios, sobre todo porque, como os decía antes, la figura del prescriptor es el que nos va a garantizar de alguna forma que aquello que nos venden tiene una cierta garantía. A mí, sinceramente, me parece que estas personas no solamente no hacen bien su profesión, sino que encima se venden a intereses bastante oscuros, como puede ser apoyar una campaña del BBVA. Nada más. Ni nada menos. Muy buena sección, como siempre, la de Patricio Rillo, de Expedientes H. Vamos a ir a por el segundo tema, el tema de Ucrania, que es denso, creo que lo has calificado antes, Patricia, y es verdad, porque es muy complejo, pero con estos tres cracks creo que lo conseguiremos. Vamos a por el segundo tema. Otro de los temas de esta semana está siendo Ucrania, que ha vivido un nuevo choque entre manifestantes y policía, que ha causado, según las fuentes, entre 65 y 70 fallecidos, según las fuentes casi un centenar. En fin, a pesar de la tregua, han continuado los conflictos en la Plaza de la Independencia de Kiev, y los edificios de correos, el Ministerio de Agricultura y el Ayuntamiento fueron tomados por los manifestantes el miércoles, y según el periódico El País, el nuevo estallido de violencia se produjo poco después de que el Ministerio del Interior denunciara que un francotirador había herido a más de 20 efectivos de las fuerzas de seguridad. Lo cierto en todo esto es que la situación en Ucrania, quiero decir, hace semanas que ha superado los niveles normales de tensión, y por esta razón hemos decidido hablar aquí en la Plaza en Llamas de este tema. En fin, tertulianos, no sé cómo lo veis, cómo analizáis este tema de Ucrania. Fernando, por quizá. Es un asunto muy complejo, es un asunto en el que detrás está Rusia, está la presión que está haciendo Rusia sobre las propias autoridades ucranianas y sobre la Unión Europea, para impedir que Ucrania haya suscrito el acuerdo de adhesión, ¿no?, a la Unión Europea. En el pasado noviembre, en la cumbre de Vilna, a finales de noviembre, el 28-29 de noviembre, Ucrania tenía que haber suscrito el protocolo de adhesión a la UE, y este protocolo se rompió porque, claro, el presidente Yanukovych no aceptó una de las condiciones que le imponía Bruselas, que era poner en libertad a la ex primera ministra Timoshenko, encarcelada a su vez por oscuros delitos vinculados a corrupción, fraude electoral, etc. El telón de fondo es Rusia. Rusia no quiere que la Unión Europea llegue a sus fronteras, y Ucrania para Rusia no es una frontera común. La propia raíz etimológica de Ucrania es frontera. Curioso. Sí. Hay una palabra en eslavo que además es una región de Croacia que se llama Krajina. De Krajina viene Ucraina, Ucrania. Pues Ucrania es la frontera, es la cuna natural de Rusia. El origen de Rusia, el Rus, está en Kiev. Entonces, la parte oriental de Ucrania, de Kiev hacia Oriente, es rusófona, de cultura rusa, de religión ortodoxa. Unos son ortodoxos rusos, otros son ortodoxos autocéfalos, pero ortodoxos, es decir, son prácticamente lo mismo. La parte occidental, en cambio, ha tenido muy poco que ver históricamente con Rusia, ha tenido más que ver con Europa, ha tenido más que ver con Polonia, con Lituania, con el Imperio Austrohúngaro.
Por tanto, es un país artificial que estuvo unido durante la época soviética, porque las fronteras se unieron y no se movieron, y que al acceder a la independencia se encontró con que estaba enfrentada a sí misma por una serie de razones. Y Rusia no quiere perder esa influencia natural en Ucrania. Por tanto, la presión que ejerció sobre Yanukovych, que además es muy partidario de Rusia, influyó en esto. La gente evidentemente reaccionó no tanto contra el rechazo al acuerdo de asociación, sino contra lo que entendió que era una injerencia intolerable de Rusia en los asuntos internos y en la propia independencia y soberanía de Ucrania, ¿no? Yo, aquí vamos a tener juego. Vale, qué bien. Yo no lo veo, sí, claro que Rusia es el asunto central y es terrible lo que estamos viviendo porque es jugar en el tablero mundial, como hablaba siempre Brzezinski, por ejemplo, pero jugar con los pueblos, ¿no? Yo no lo veo así, y hay que tener mucho cuidado porque últimamente estamos analizando intentos de derribos de gobiernos que han ganado elecciones, porque las últimas elecciones las ganó Yanukovych, fue en octubre de 2012, ¿no? Creo que se ha equivocado, o sea, no estoy defendiendo ese gobierno, ¿no? Pero lo que hay ahí es un choque de trenes, ¿no? Sobre todo cuando Estados Unidos empieza a perder influencia por la subida de China, y sobre todo tiene que desplazar su eje a Asia-Pacífico porque hay que contener a China, que es su gran competidor, y luego tenemos a una Rusia que se vuelve a rearmar como potencia regional, y entonces él sí lo ha dicho bien, pero no es la UE, lo que está llegando y lo que quieren controlar, ese glacis o ese, ¿cómo podríamos decirlo?, pues el espacio de seguridad que tienen todas las grandes potencias, es llevarlo a los países de la OTAN. Ya lo intentaron con Georgia, y además estaba ahí en la guerra que fue en el año 2008, y van a por Ucrania y van a por Bielorrusia, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Bielorrusia vendrá después, según lo que pasa en Ucrania, pero ¿qué se está buscando? Vigilar y contener a Rusia. Sobre todo en ese flanco sur-sureste. No hay que olvidar que por ahí pasan los gasoductos. Por otro lado, también tienen una de las flotas rusas en Sebastopol, en Crimea. O sea, es lo que se llama en geopolítica un pivote estratégico. Quien lo controle a Rusia le quita profundidad. Y eso es lo que se está jugando, pero con una injerencia terrible. Tú dices de las autoridades rusas, sí, pero de las autoridades estadounidenses es increíble. O sea, estuvo McCain, estuvo varios diputados republicanos, senadores republicanos, arengando a las tropas. Por otro lado, lo que hemos visto de la vicesecretaria de Estado estadounidense, las conversaciones hablando con su embajador diciendo que se joda la Unión Europea. Bueno, más que se joda está mal traducido, es que le den por saco a la Unión Europea. Que no es lo mismo. Es importante. Es parecido, Fuck the UE, en este caso no es que se joda, sino que le den. Pero bueno, y luego lo terrible es que esa injerencia, sobre todo en un país, como han hecho todos los imperios, lo hicieron los romanos, lo hizo el Imperio Británico, que es exacerbar las diferencias para que se peguen entre ellos, y mirar ahí cómo... Y utilizar de ariete a los partidos neonazis, que son los que están provocando eso. Porque es que yo he seguido todo y ha habido bastante contención por parte de la policía hasta ahora, pero yo he visto hoy imágenes de francotiradores matando policías. O sea, entonces hay una situación terrible, porque ya es de prever guerra civil, ¿no? Entonces yo quería... Es cierto. Está bien planteado, es que cada uno diferenciamos, porque yo creo más en un mundo multipolar y creo que, por desgracia, pues o criticamos a todos, o no vale demonizar solo a Rusia y no demonizar a alguien que tiene 800 bases en el mundo, que da golpes de Estado, que tiene Guantánamo, etcétera, etcétera. Entonces, o todos o ninguno. Y mi opinión es que todos, que hay que criticarlo todo, pero creo que hay que entenderlo. Y las imágenes que estamos teniendo y la información periodística no estamos entendiendo nada. Pero que solo los que nos metemos a Yo soy periodista y me ha costado bastante. Cuesta. Yo trabajo todos los días con el tema y... Yo voy a ser más pedestre y creo que está bien porque es la tercera pata. Y lo has dicho tú, me lo has mencionado un poquito, pero para mí creo que es la clave porque me temo que desgraciadamente, viendo la justicia universal y viendo cómo funciona este mundo, gas. Para mí el principal problema que fomenta esto es el gas. Se iba no solo los gasoductos, sino la reserva y el paso de todo el gas hacia la Unión Europea y el resto de Rusia es el contacto clave, y había dos opciones, o que esos gasoductos los controlara la Unión Europea y por lo tanto una parte económica de la Unión Europea, o que se quedara en manos de Putin. Y entonces ahí está la gran lucha. ¿Y qué ha ocurrido en cuanto este gobierno ucraniano se ha mostrado favorable a Rusia? Que Putin les ha dado a Ucrania millones y millones
Para tapar lo que al final el gobierno ucraniano necesita tapar, al igual que en el resto. Pobreza, necesidades de recursos. Entonces, el presidente de Ucrania ha dicho, pues mira, me va a dar Putin dinero así. Que también es como la Unión Europea ha estado trabajando durante años. Si te unes, yo te doy ayudas socioeconómicas y al final lo que hago es geopolítica y estrategia. Pero no pongo, europea, luego, esa es la parte, el gas. Entonces, la lucha por el gas y por los recursos económicos. ¿Qué es lo que porque si Ucrania fuera un páramo, le daría lo mismo a Rusia que le daría a la ¿Os acordáis? Perdóname, Alberto. Otras dos patas. La que habéis dicho de la parte gubernamental, evidentemente, del choque de fronteras y de la esencia histórica, porque quieras que no, ese rearme que tú hablas de Rusia también es ideológico. Claro, o sea, un rearme moral, un rearme ideológico de una URSS, que ya me contarás que tiene que ver Putin con una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Desde luego, para empezar fue del KGB. O sea, no te metas ahí que te metes en un charco. Pero no, Alberto. Ten cuidado, Fernando. Ten cuidado. El himno nacional es el mismo que en la época soviética. Pero vamos a ver, estoy hablando de algo más, llámalo poético. Desfilan igual, dan el mismo miedo. Tiene que ver. No te hablo del miedo. Celebran los Juegos Olímpicos igual, con te hablo de la mucha KGB. masa. No te hablo de que los baños de Sochi tengan 2 retretes juntos, no te hablo de eso. Te estoy hablando de una cosa muy concreta, que es Putin y el sistema económico actual que ha fomentado en Rusia, y lo vivimos los españoles porque nos compran de todo, no es precisamente algo que tenga mucho que ver con una unión de repúblicas socialistas soviéticas, por mucho que sea de la KGB. Me puedes decir que es que Putin no es socialista soviético, vale. Pero entonces me reconocerás que te digo que Putin es un heredero directo de aquel sistema. Ya, pero nada más. Lo que te quiero decir es que está implementando un sistema ideal que va mucho más allá de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es un recuerdo de lo que era Rusia como tal. Y la tercera pata, que es la dramática, que es que al final la ciudadanía, efectivamente, con brazos neonazis absolutamente utilizados, como se utilizan por parte de quien los tiene que utilizar siempre en los mismos casos, porque son los únicos que están armados, porque son los preparados para quemar lo que sea, para matar a quien sea, porque están para eso, y la respuesta policial. Y al final acaba siendo siempre desproporcionada, porque la respuesta policial, desgraciadamente, siempre es desproporcionada, porque actúa contra personas que no están preparados, ni siquiera los neonazis. Entonces, ¿quién sufre el gas y quién sufre las luchas territoriales? La población de Ucrania, que acaba en breve entrará en una guerra civil, porque ya cuando ya hay armas en los dos bandos, se pegan tiros, se quema la plaza, aquí arda la plaza en el sentido más literal y negativo, de hecho, profundo. Me he acordado bastante de Ucrania en esto. Al final lo que estamos viendo es el resto, la ciudadanía, unos que son un poco más proeuropeos, porque efectivamente por tradición histórica estaban en un lado más geográficamente occidental, y los rusos. Pero al final es crear un muro de Berlín en Ucrania que no existía. Es cimentarlo, y que se está haciendo es poner piedra con piedra un nuevo muro de Berlín en Ucrania. Antes de que contestes, Fernando, que te voy a dar voz, me gustaría ir a las redes sociales, que ya que he ardido bastante aquí en la plaza, nunca mejor dicho, en cualquiera de los sentidos, porque este tema de arder la plaza en Ucrania se está dando mucho. Veamos cómo arde la plaza en las redes. Bueno, don Ricardo nos dice que lo de Ucrania es sencillo, que Alemania y la Unión Europea organizan un golpe de Estado y la Rusia mantiene una neutralidad exquisita. Luego nos comenta también Arti que opositores atentados y financiados por la Troika confiaban en bajada de pantalones ante la Unión Europea y les salió rana. Sergio dice, si miras el mundo desde fuera, verás al capitalismo en guerra contra la humanidad. No hay derecho a tanta intromisión. Y Francisco Javier dice que el problema de que Estados Unidos, Putin y la Unión Europea jueguen al RIS es que los soldaditos siempre son los mismos, el pueblo. Fernando. Yo no estoy en desacuerdo con ellos, porque además hay muchas cosas que están bien planteadas y que son reales. O sea, es cierto que de golpe y porrazo la gente civil ha recibido armas y que esas armas no han caído del cielo. Y es verdad que grupos de extrema derecha están adueñándose del espíritu de esta protesta. Yo no lo voy a llamar ni revolución, de esta protesta. Acción bélica. Lo que quieras. Y que también es verdad que ahora la policía ha recibido armas y munición de combate. Claro. Con lo cual, pues el follón está garantizado a grandísima escala. Lo que yo no acabo de ver tan claro es, vamos a ver, que la Unión Europea tiene sus intereses en Ucrania y por eso está deseando que Ucrania suscriba el protocolo de adhesión, es evidente, porque Ucrania es el principal productor europeo de gas. Y hace, si os acordáis, es lo que iba a decirte antes, pero hace, no sé, 4 o 5 años, no más, 4 años tal vez,
Rusia cerró el grifo de las llaves, vamos, de las cañerías, de los gasoductos por donde pasa el gas ucraniano, y media Europa se congeló. Sí. Literalmente se congeló. Invierno, me acuerdo más. ¿Os acordáis, verdad? Sí, sí, sí. Entonces, claro, hombre, no me digáis que Rusia no influye. Claro que influye. No, influye muchísimo. Yo te he dicho que influye totalmente. Que ha economicamente la decisión. Entonces, claro, evidentemente, que Bruselas y, vamos a decir, Estados Unidos, que maneje a Bruselas, que también es verdad, o por lo menos que, en fin, tutele a Bruselas, para no decir una palabra tan burda. ¿Deseen que Ucrania se incorpore a la órbita, digamos, occidental, como se decía en los viejos tiempos? Obvio. Pero que Rusia también está reconstruyendo su geoestrategia de la Guerra Fría basada en una zona de influencia clarísima. Pues también es obvio. Pero tenemos que reconocer que estamos fomentando desde los dos lados la construcción de un muro duda, de estamos Berlín volviendo al pasado. nuevo. Estamos construyendo muros de Berlín. Si es que Fukuyama era tonto. Javier. A mí me da miedo porque claro. lo que decía antes, que igual no lo he explicado bien, es que, claro, todos estos grandes problemas o guerras se construyen en base a diferencias reales, ¿no? Porque es verdad, Ucrania está dividido entre un oriente más pro-eslavo y tal, y un occidente lo contrario. Le pasan las elecciones que ganaron los prorrusos. ¿no? Sí. Entonces ahora estamos asistiendo, yo ahí no discrepo tanto con don Ricardo, creo que estamos ante un intento de golpe de Estado o una forma de cambiar de gobierno por vías indirectas y cruentas como estamos viendo. Putin no es soviético, o sea, pero lo que sí él ha reconstruido, yo lo pienso que no, yo pienso que él ha reconstruido frente a lo que pasó con Gorbachev y Yeltsin, que hubo una venta y un neoliberalismo que entró a saco con unas privatizaciones que dejaron en hambre, ha reconstruido, es cierto, esa grandeza de Rusia y la ha vuelto a colocar, y eso se ve. No hay que olvidar que el segundo partido más votado es el Partido Comunista, que incluso que está en la oposición contra Putin, pero que puede ganar. Pero a mí lo que me preocupa mucho es que la Unión Europea esté funcionando como incendiarios, y Estados Unidos. Estamos funcionando como incendiarios. Y me preocupa el nuevo rol de Alemania. Yo el otro día leía, y recomiendo a quien pueda leerlo, el discurso en la conferencia de seguridad del presidente alemán. Y además yo lo leí porque lo recomendó en un tuit Brzezinski, ¿no? Estaba hablando él de que Alemania va a empezar a actuar militarmente. Y lo primero, o sea, que va a tener un rol militar desconocido, en el marco lo dicen, de la seguridad global, etcétera, etcétera, pero me preocupa. Y Alemania está actuando muy fuertemente en Ucrania, ¿no? Y en vez de para calmar lo que está pasando, porque deberíamos ahora poner un poquito, que haya negociaciones, que haya ese referéndum que no quiso hacer el presidente, cosas así, pero calmar. Lo que no podemos es, como se está diciendo ahora, un embargo de armas a Ucrania. ¿Ucrania qué más le dará si la parte de Rusia le pasa? Si Rusia le va a pasar, si el ejército ucraniano está suministrado de armas rusas. Yo creo que como europeo, como ciudadano europeo, me gustaría estar actuando porque Rusia es nuestro vecino y al final nos tendremos que llevar bien con él. Aunque por desgracia, tú lo sabes bien, las guerras normalmente cuando hay un acercamiento a Alemania y Rusia, tenemos una guerra en Europa, ¿no? Entonces espero que podamos cambiar eso, porque lo que está pasando es terrible, ¿eh? Y hay buenos y hay muy malos, porque a mí la injerencia y los golpes de Estado no me gustan. Claro. En fin, como en el tema anterior, este tema podemos estar hablando horas y horas y horas y más horas, y nos lo pasaríamos genial, pero hay que irnos a la hoguera. ¡A la hoguera! En esta sección, ya lo sabéis, de lo que se trata, básicamente, es de escoger a 3 candidatos que hemos escogido ya, y nuestros 3 tertulianos escogerán cada uno de ellos a uno, y si hay empate, yo, como dice Sarasat, soy el señor directo, así que yo desempataré. Estos son los candidatos a caer en la hoguera de esta semana. Y son ni más ni menos que Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania, Alberto Granados, quien se ha descubierto que tenía dinero en Suiza, y Arsenio Fernández de Mesa, quien ha descubierto su implicación en la trama Gürtel recientemente. Así que tenemos 3 candidatos, hay para elegir de todos los colores y todas las cosas, así que vosotros mismos, vosotros elegís a quién tiramos a la hoguera esta semana. ¿Quién quiere empezar? Yo a mi paisano, que por desgracia Ferrol a veces da bastantes cosas malas, al director general de la Guardia Civil, por ser un mentiroso y por ocultarnos cómo con armas no letales se ha contribuido a asesinar a 15 personas. Yo creo no solo que debería ir a la hoguera, sino que debería ser investigado y juzgado. Fernando, ¿a quién vas a tirar a la hoguera? Tengo dudas entre los 3, sobre todo entre 2 de los 3.
Quizá Yanukovych, porque me parece que a fin de cuentas, por mucho que tenga sus intereses y tenga quizá un prurito de soberanía que quiera defender y que, como habéis dicho, haya intentado hasta el último momento no emplear la violencia excesiva, tengo para mí que en el fondo es un títere de Rusia. ¿Y tú cómo lo ves, Alberto? A ver, es que lo de Yanukovych es que tiene en sus manos y debería saber o debería ser capaz de frenar esto de alguna manera, aunque no todo dependa de él, pero como no todo depende de él, como también Paco Granados, ya el pobre, si es que lleva fuera mucho tiempo, claro. Si es que le puso en la hoguera a Esperanza Aguirre, ¿para qué? ¿Requemado? No. Yo me voy a la Guardia Civil, aunque creo que deberíamos apuntar más a ministros que han amparado y defendido actuaciones como la de Ceuta, que es absolutamente y directamente conocido, como hemos visto, y lo hemos visto, aunque lo nieguen, lo hemos visto, cómo han disparado. Ciertamente. De hecho, esta semana cae Fernández Meza, no por lo de la Ceuta, que ya cayó la semana pasada, pero es que, merecidísimamente además, pero que se le quiere tirar por eso, yo encantado. O sea, no voy a llevarte la contraria, lo hemos puesto en la lista por algo. Así que esta semana, por la razón que sea, pero esta semana cae a la hoguera a Sergio Fernández de Mesa. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡Que lo quemen! Pues eso, ha ardido bastante el señor de Mesa. Última ronda de tweets, Patricia, por favor. Bueno, a ver, que encima antes he leído un tuit de Arti y lo he leído mal porque con los focos... Es que los voy a contar brevemente. Esta semana nos han cambiado un poco la iluminación de la Plaza Ñamas. No sé si lo habéis notado vosotros, pero nosotros sí, lo notamos bastante. Y juro que tengo problemas, tengo problemas para adaptarme. Entonces, había leído antes opositores atentados en vez de opositores alentados y financiados. Bueno, pues perdón, Arti, he vuelto a leerlo bien. Dice Francisco Javier, dice que no, perdón, este ya lo había leído antes, perdón. Cuidado, dice Arti, que Putin busca la nueva URSS, su propio capitalismo y tener el control de él. Sergio dice, fascinante cómo hemos naturalizado la intromisión capitalista siempre que hay recursos en juego. ¿Tanto poder les conferimos? Pues nada, nos despedimos. No sé qué me está indicando David Páramo, me está haciendo gestos de corta, yo no sé qué, pues bueno, no sé qué, pero vamos a despedirnos, que es lo que toca. Adiós Fernando Prieto, adiós, muchas gracias por haber venido, gracias Javier Couso por haber vuelto aquí a la Plaza Ñamas, y a Alberto Sotillos una semana más. También gracias a Patricio Rillo en las redes sociales. Muchas gracias a ti, Ricardo. Y a nuestro coordinador de plató, que es el crack de David Páramo, también nuestros operadores de cámara, que son Enar Postigo y Héctor Rodríguez, y también gracias a los técnicos de Canal 33. También, por cierto, acordaros de que este lunes, habrá una nueva edición del After Llamas, este spin-off de programa aparte, hijo, como queráis llamar, o primo lejano que nos ha nacido, de la mano de David Páramo. El lunes lo encontraréis aquí, Canal 33, sobre las 9:30, ¿verdad? Así que nada más. Ahora sí, nos marchamos. Recordad, no importa si sois manifestantes, policías, políticos o periodistas, lo importante, ya lo sabéis, es que si os portáis mal, os estaremos vigilando. Y que arda la plaza, aquí en Canal 33, y durante el fin de semana y la semana que viene las redifusiones de la Tele.cat, de Teleca, de la televisión de Carmona y obviamente de Canal 33. Por cierto, acordaros que el lunes, decía antes que tenemos el After Llamas, y antes de irnos, como siempre, recibimos, es un placer para nosotros recibir las epístolas de nuestro amigo y mi tocayo, don Ricardo, que nos envía siempre desde su fría y roja Unión Soviética, en su sección Cartas desde Moscú. Hasta la semana que viene, amigos. Amigo don Ricardo,
Vaya pelotera se agarró conmigo mi querido amigo Vladimir Vladimirovich la semana pasada. Entre unas cosas y otras estaba el hombre de bastante mal humor y cuando medio en broma, medio en serio le eché en cara el tema de la legislación homófoba rusa, que es como las meigas, existir no existe, pero a verla hayla, me quitó el cuenquecito de caviar de las manos y me puso de patitas en la Plaza Roja. Boris Grigorievich, el mayordomo del Kremlin, que me acompañó hasta la puerta de la Torre Spasskaya, no se lo podía creer. El martes recibí mi invitación semanal de todas formas y ayer me presenté allí a cenar. Y como siempre el presidente ruso me recibió amablemente y como no con una de nuestras contradicciones en la boca. En Occidente me dijo con media sonrisa, me llamáis sátrapa, pero mira, hoy en Madrid se va a juzgar a 8 sindicalistas por participar en una huelga general y podrían acabar hasta 8 años en la cárcel. A mí me recuerda al proceso 1001, me dijo. ¿Y qué le iba a decir yo? Si a fin de cuentas tenía razón. Y prosiguió con la media sonrisa en la boca. En mi satrapía, cuando un magnate intenta controlar la política del Kremlin, se le encarcela por 10 años. En vuestra democracia ejemplar se encarcela a los sindicalistas y se dan ventajas fiscales a los magnates como botín. No quise responderle porque él tenía razón y yo iba con hambre, pero la verdad es que me fui pensando, este hombre parece Chávez, siempre tiene razón. En fin, don Ricard, hasta la semana que viene. Postdata. ¿Usted podría recomendarme un banco suizo que no cobre demasiadas comisiones? Es para unos ahorrillos que tengo.